Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de la cocina suburbana. En esta oportunidad vamos a cocinar alitas y piernitas de pollo. Vamos a recrear este método que era muy sencillo pero a la vez muy efectivo. Podían conservar sus comidas por largo tiempo sin necesidad de un refrigerador. La sabiduría de las abuelas en todo su esplendor. Vamos con la preparación. Para esto vamos a necesitar alitas de pollo y piernas de pollo. Las vamos a revisar, que no tengan machucones y que no tengan plumas ni pelos. Principalmente es desagradable encontrar cuando vamos a servir pelos y plumas. Si nos quedaran dudas y queremos estar absolutamente seguros que están bien limpias, podemos pasarlas sobre la llama de una hornalla para que se quemen todos los pelitos que puedan haber quedado. Las alitas las vamos a dividir por la mitad. La punta obviamente no la vamos a utilizar. Este es el momento que vamos a comenzar con la curación. Las vamos a colocar en un bol donde vamos a agregar agua limpia y las vamos a lavar muy bien. 2 veces si es posible. Tiramos esta agua y volvemos a echar agua limpia y la volvemos a lavar. Una vez hecho este proceso, vamos a echar un poquito de agua, un pocillo de vinagre y bastante sal fina. No se asusten que esto es solamente para la curación, vamos a descartar. Refregamos bien las piezas de pollo, las presas de pollo, para que se vayan curando, que penetre el vinagre, la sal. Ya estaban bien lavadas. Normalmente dicen que al pollo no hay que mojarlo porque se activan las bacterias, pero en este caso sí, lo lavamos. Lo lavamos porque lo estamos curando, previo a la cocción. Lo dejamos reposar unos minutos, descartamos el agua y ahora sí, ponemos sobre un paño de papel seco todas las presas de pollo. La idea es que se sequen bien y no quede ningún vestigio del agua, el vinagre y la sal que hemos usado para su curación. Por arriba también. Que no quede nada de agua. Siempre va a quedar alguna plumita, alguna alita, por eso digo, si quieren pasarlo sobre una hornalla, ideal. Juntamos todas las presas y la vamos a condimentar con un pocillo de vinagre blanco de alcohol, 2 cucharaditas de sal fina. Aunque parezca mucho, no va a ser mucho, van a ver que en el resultado final no va a aparecer mucho. Una cucharadita de pimienta negra molida, fresca. Pimentón, en este caso dulce, porque ya con la pimienta tenemos bastante picor. Son todos productos naturales que van a servir como conservantes. El vinagre, la sal, el picante, esto va a ser todos conservantes naturales que van a permitir que nuestras piezas de pollo duren de un año para el otro, le diría yo. Las vamos a refregar muy bien, que penetre la sal, la pimienta, el vinagre, que se vayan integrando todos los sabores. También vamos a utilizar cebollas, a las que vamos a cortar en rodajas, para ir colocando un poquito en cada frasco. La cebolla también es un conservante natural. Aunque hay quienes dicen que no se puede poner cebolla en las conservas. No estoy de acuerdo, para mí es un conservante natural. También vamos a poner cilantro o perejil en este caso. No conseguí cilantro fresco, le puse perejil. Así que lo vamos a cortar así grande, no es necesario picarlo. Lo vamos a cortar en porciones grandes porque van a ir un poquito en cada frasco, como decía antes. Bueno, esto es muy importante. Yo he esterilizado todos los frascos. Así, de esta manera, los puse en el horno frío. Se ponen los frascos en un horno frío y se enciende el horno a temperatura mínima durante 20 minutos, media hora y ya está. Quedan totalmente esterilizados
Y las tapas también, pero las tapas no en el horno, sino que las serví. Ya teniendo los frascos, vamos a comenzar a preparar nuestra conserva. Ponemos un poquito de cebolla en el fondo de cada frasco, así de esta manera, no más, porque son frascos chicos en realidad. Son frascos de 400 gramos aproximadamente, lo ideal serían frascos de 1 kilo, por ejemplo, para tener una buena comida. Pero bueno, estos son frascos de dulce, reciclados, 400 gramos aproximadamente. Ponemos un puñadito de cilantro o de perejil en cada frasco. Y ya los tenemos listos para envasar el pollo, que vamos a poner entre 2 y 3 piezas, más no entran. No pueden estar hasta el borde. La idea es que quede toda la parte de carne abajo. Ahí está, ve así. Ahí entraron 3 piecitas. Quiero aprovechar este momento para solicitarles que si no se han suscrito aún y les está gustando mi forma de trabajar, mi forma de cocinar, que por favor se suscriban. Si les gusta, que pongan un like. Esto es muy importante para mí y para el crecimiento del canal. Muchas gracias. Continuamos llenando todos los frascos. Aproximadamente 3 piezas, entre 2 y 3 piezas es lo que va a llevar. También vamos a colocar, puede ser ajo en polvo o un diente de ajo entero que vamos a ponerlo por el medio o más bien para abajo, para que saborice toda la mezcla. Completamos con cebolla nuevamente por arriba. Y esto es jengibre. Le vamos a poner un poquito de jengibre molido a cada una de las porciones o cada uno de los frascos. Son todos, como le decía anteriormente, conservantes naturales. Ahí también, ven, ponemos un poquito de cilantro o perejil para completar y ya podemos cerrar. Por supuesto que el líquido que nos quedó donde maceramos las piezas de pollo no lo vamos a tirar. Vamos a tratar de dividir un poquito para cada frasco. Esto es puro sabor, mis amigos, es todo sabor. Limpiamos muy bien los bordes con un papel seco para que se puedan adherir las tapas perfectamente bien. Y ahora sí, procedemos a cerrar. Yo quería mostrarles, las tapas tienen que cerrar perfectamente bien. Esta, en este caso, no cierra. Entonces, ¿qué hacemos? Descartamos automáticamente, no sirve. Ponemos una nueva tapa que cierre bien. Son recicladas, lo ideal son tapas nuevas. No tengo tapas nuevas, bueno, usamos las recicladas. Esto es totalmente casero, amigos. Mi cocina es la cocina suburbana, la cocina que todos podemos llegar a tener en nuestras casas, utilizar elementos que tenemos en nuestras casas. Si hay nuevo, pero excelente. Si hay una olla a presión para hervir nuestros frascos, mejor aún, pero si no, los ponemos en una olla alta, con un paño en el fondo, y vamos colocando los frascos así, un poquito separados, cosa que en el hervor no se golpeen. Hay 2 tipos de cocción, lo podemos hacer a fuego lento, durante 5 horas, o lo podemos hacer a fuego medio, tirando a fuerte, durante 3 horas. Yo opté por la segunda opción, 3 horas de cocción. Vamos a completar con agua tibia hasta que estén los frascos totalmente cubiertos, tienen que estar tapados de agua.
colocamos una madera por arriba, algo que los presione, porque como tenían espacios de aire adentro los frascos, van a flotar, van a tender a flotar y a golpearse entre sí. Por lo tanto, vamos a dejarlos presionados. Una vez que pasaron aproximadamente 45 minutos, los vamos a destapar para revisarlos. No tiene que salir una sola burbuja. Tiene que estar impecable el agua. No tiene que haber burbujas, no tiene que haber gotas de aceite. ¿Ven? Así como está, ¿se ve? No pierden, no hay filtraciones, están perfectos. Volvemos a tapar y colocamos a hervir, controlando de tanto en tanto que no les vaya a faltar agua, pero tiene que tener ese hervor. ¿Ven cómo se está hirviendo? Así tiene que estar, más o menos 2 horas 15 más. Completadas las 3 horas de cocción, de hervor, ya están. No se asusten por el color del agua. El color del agua se lo dio la madera que le puse arriba y por eso me tiñó el agua, pero está todo perfecto. Ya están totalmente cocidos, esterilizados y sellados. Dejamos los frascos en el agua hasta que se enfríen. Y ya lo tenemos, amigos. Escuchen. ¿Escucharon? Así tiene que sonar cuando usted quiere abrir un frasco que está con el vacío perfectamente bien hecho. Esta es la cocción. Así quedan las presas de pollo con un sabor que no se imaginan. Tienen que probarlo. No se van a imaginar lo que es, lo rico que es esto. Verán, se despega el hueso del pollo por la cocción y lo tierno que quedan. Pueden poner gallina, pueden poner pavo, pato, perdiz, pueden poner cualquier tipo de aves de la misma manera que en 3 horas le va a quedar perfectamente tiernizado. Sabroso, exquisito, para acompañar cualquier plato, cualquier momento del día y en cualquier lugar. Así como está, usted lo guarda en un armario, en la parte más fresca de su alacena, que no supere los 15, 18 grados, y lo puede tener de un año para el otro, y tal vez más. Así queda, tierno, exquisito, muy bien condimentados y listos para disfrutar en cualquier momento. Una receta más magistral de las abuelas para la cocina suburbana. Y hasta aquí llegamos, querida familia, amigos, espero que hayan disfrutado de esta maravillosa preparación. Les mando un cariño muy grande a todos y espero que puedan realizarlo, no se van a arrepentir. Les voy a pedir una vez más que se suscriban a mi canal, que me den un like si les gustó y así continuaremos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima y muchas gracias.